2023, agosto 5, sábado de la 17ª semana del tiempo ordinario. Ciclo A. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron, pues, la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Cuán real es la parábola de la cizaña y el trigo. Lo fue entonces, en aquella época, y lo es hoy. En este pasaje, ya fuera de parábolas, se ve este fenómeno en la realidad. Bueno, hoy podemos hacer la analogía. ¿Cuántas personas como Herodes? ¿Cuántos monstruos como él están por ahí? Y cómo la Biblia es honesta y muestra estas miserias, denunciando los peligros y el perfil psicológico de estos psicópatas. Herodes nos da una buena muestra de la gran mayoría de ellos, y obviamente podemos descubrir un común denominador en todos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el pecado es un atentado en contra de la razón. Ciertamente lo es, y con todo lo que esto significa. Primero, porque es una locura pensar que hacernos daño a nosotros mismos sea razonable, y es precisamente lo que hace el pecado: nos destruye. Bien lo decía San Juan Pablo II, el pecado es un acto suicida, porque el primer afectado de esto y por las consecuencias negativas y a veces mortales del pecado es el mismo pecador. Por eso se aplica súper bien en todos los casos que en el pecado llevamos la penitencia. Pues aquí tienes un ejemplo muy gráfico en Herodes. Como todo ser humano permeable a la verdad, escuchaba las acusaciones y amenazas de Juan con agrado. Parecía una locura, pero a Herodes le gustaba escuchar aquello, aunque lo perturbara, porque sabía Herodes que era la verdad, aunque él saliera mal parado en ella. Sin embargo, Herodes ya era un esclavo, y a pesar de comprender que degollar a Juan añadía un crimen más a los muchos de los que él le acusaba, pudo más sus debilidades y miedos que se habían enseñoreado de él que la razón más básica. Los respetos humanos y la soberbia lo habían encadenado ya. La imprudencia de haber confiado la decisión a una muchacha hueca y sin criterio propio. Todos estos ejemplos nos muestran de cuántas cosas nos debemos cuidar: de los respetos humanos, de ser presa de nuestros propios demonios y de no razonar las cosas y mantenernos fieles a nuestros principios a pesar de los desafíos. Juan nos enseña esta convicción inclusive hasta la muerte, y paradójicamente Juan, encadenado, era libre y no le ataba nada para decir la verdad y pensar por sí mismo, serle fiel a Dios y salir victorioso precisamente en razón de su muerte. Una muerte heroica y que sentó un precedente y un ejemplo para sus discípulos y para todos nosotros. No me imagino la oscura y desesperanzadora muerte de Herodes, esclavo de sus pasiones y perdido en el sinsentido. Sirva este monstruo de advertencia
y de ejemplo.